Bien, vamos a comenzar en nuestro manual en la página 65. El título del capítulo es Una experiencia dulce y amarga. Este es el tema número 7 de nuestra serie. En realidad creo que es el número 6. Sí, es el número 6. No, es el número 8. Es el tema número 8, porque mañana es el 9 y el 10. Lo que pasa es que para el segundo capítulo tomamos 2 sesiones y no aparece subdividido en el manual. Así que este es el tema número 8 y mañana toca el 9 y el 10, los 2 últimos temas. Así que vamos a estudiar este capítulo que empieza en la página 65. Nuevamente quiero reiterar a aquellas personas que están viendo esta programación por el live stream a través del internet y aquellas personas que van a ver las presentaciones también por YouTube, que hagan un esfuerzo por conseguir el manual. Pueden comunicarse con secretsunsealed.org, allí es nuestra página web, y hacen clic en catálogo y van a conseguir la información sobre cómo obtener un ejemplar del manual. Va a ser mucho más fácil estudiar el material viendo el DVD o viendo en YouTube y teniendo el manual para seguir en forma escrita lo que se está presentando. Así que vale la pena la inversión de conseguir el manual. Bien, vamos entonces a la experiencia dulce amarga. Y voy a empezar con algunos asuntos técnicos que necesitamos tener en claro antes de estudiar esta experiencia. Después que descendió el ángel del cielo, ¿en qué fecha? En 1798. Y sonaron los 7 truenos, que fueron entre ¿cuáles años? 1842 y 1844, la serie de chascos donde no entendieron plenamente las profecías porque Dios colocó su mano para ocultar, ¿ve? Porque fueron sellados los truenos, para ocultar, porque la fe de ellos necesitaba ser probada. Y después que el ángel juramentó, levantando la mano derecha al cielo, que el tiempo no sería más, que fue ¿qué fecha? El 22 de octubre de 1844, entonces el siguiente evento es que el ángel le dice a Juan, en realidad una voz del cielo le dice a Juan que le pida al ángel que le dé el librito. Y le dice, el librito será amargo en tu vientre, pero dulce en tu boca. Ahora, ese orden es medio extraño, ¿sí o no? Decir que es amargo en el vientre y dulce en la boca, porque generalmente lo normal sería decir dulce en la boca y amargo en el vientre. ¿Por qué razón es que se pone en orden inverso? Hay una razón muy importante que vamos a estudiar. Ahora, es importante notar lo que dicen los siguientes 2 párrafos, muy importante. El acto de comer el librito en los versículos 8 al 11 precede al momento en que concluye el misterio de Dios. Es decir, que el comer del librito se realiza antes que termina el misterio de Dios, aunque en el texto bíblico el misterio de Dios aparece antes de que Juan se come el librito. Vamos a seguir aquí. Es decir, aunque Apocalipsis 10:7 aparece en el texto antes de comerse Juan el librito, en el cumplimiento ocurre ¿cuándo? Después. Y ya van a ver por qué es cierto esto. Dicho de otra manera, el versículo 7 es una nota parentética y explicativa de algo que ocurre después de comerse Juan el libro. Así que aunque en el texto bíblico el misterio de Dios, la terminación del misterio de Dios aparece antes de Juan comerse el libro, en la vida real el misterio de Dios termina después que Juan se come el libro. Muy importante. Ahora, alguno podría preguntar, ¿cómo sabemos eso? La razón es obvia. Después que Juan se comió el libro, que fue dulce en la boca, pero amargo en el vientre,
el ángel le mandó a impartir de nuevo el mensaje del librito. Ahora viene la pregunta clave. Si el misterio de Dios, que es la predicación del Evangelio al mundo, ya vimos, ya se hubiese terminado y la puerta de la gracia cerrado, ¿de qué valdría profetizar de nuevo? ¿Están entendiendo el punto? Claramente los versículos 8 al 11 contienen una descripción de eventos que ocurren después del versículo 6, cuando el ángel hace el juramento, y antes del versículo 7, cuando termina el misterio de Dios. Así que el versículo 7 es sencillamente una explicación parentética, se debe colocar en paréntesis, interrumpe el desarrollo del argumento y en realidad es el último evento antes de sonar la séptima trompeta. Ahora, en el último párrafo de la página 65, la asimilación del contenido del librito le causa una reacción dulce amarga a Juan. En la boca, el mensaje del juicio. ¿Cuál es la idea central del librito? Dedicamos 4 temas a esto, ¿verdad que sí? De Daniel. ¿Cuál es el contenido central del librito? Daniel 8 al 12. ¿Cuál es el punto central? El juicio. ¿Y la fecha cuando comienza el juicio? ¿Cuál fecha es esa? El 22 de octubre de 1844. Así que ese es el mensaje que sale del librito. Así que en la boca, el mensaje del juicio de los 2300 días es que dulce, pero en el vientre le causa agrieras. Ya hemos demostrado que el mensaje central del librito tiene que ver con los 2300 días y el comienzo del juicio. Esto significa, ahora escuchen, muy importante, esto significa que el mensaje concerniente al juicio que se predicó en la antesala de 1844 debía ser primero un mensaje dulce, pero que luego se convirtió en amargo. Y yo pregunto, ¿le ha pasado a usted alguna vez que se come algo delicioso al paladar, pero después le causa indigestión? Yo sé que a mí me ha pasado eso. No es una experiencia agradable. Cuando uno se lo está comiendo y qué sabroso, pero después, miseria. Ese es el retrato que tenemos nosotros aquí. Ahora, ¿qué significa el acto de comerse el librito? Ya sabemos que el mensaje central del librito es los 2300 días y el comienzo del juicio. Es decir, ese mensaje de alguna manera iba a ser dulce. Pero luego, después de ser dulce, iba a ser amargo. Ahora, ¿qué significa comerse el librito? Nadie anda por ahí comiéndose libros, porque eso sí causaría indigestión. En realidad, no es el libro, sino las palabras o el mensaje del libro que están comiendo. Tengo 3 textos aquí en el manual, a donde se comparan las palabras de Dios, que son las palabras del librito, que la gente está asimilando, está entendiendo, está investigando. ¿Ve? Los ojos se están moviendo de aquí para allá, se está aumentando el conocimiento de lo que contiene el librito. Y eso es lo que es dulce. Jeremías 15:16 nos dice, el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue, ¿por qué? Ahí está la dulzura. Por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Luego tenemos el Salmo 119 y el versículo 103. Dice el salmista David, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En Apocalipsis dice que el mensaje del librito sería dulce como la miel.
pero son las palabras del librito. Las palabras en cuanto a los 2300 días y el juicio, que al comer, al asimilar las palabras y el mensaje, iba a ser un mensaje dulce. Y luego tenemos Éxodo 16:31, a donde se está hablando del maná, del sabor del maná. Ahora, ¿qué representa el maná? La palabra de Dios. Porque en Deuteronomio 8, 3 y 4, Dios dice, yo les di maná a ustedes para que sepan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Es decir, el maná representaba la palabra de Dios. ¿Y qué sabor tenía el maná? Dice en Éxodo 16:31, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas de miel. ¿Cómo sabe la palabra de Dios? ¡Ja! Dulce como la miel. ¿Y cuál es el mensaje en este librito que fue dulce a aquellos que lo asimilaron? El mensaje central, como estudiamos, son los 2300 días y el comienzo del juicio. Ese es el mensaje central que causó dulzura. Elena White, en el manuscrito 59 del año 1900, explicó lo siguiente: el acto de comer el libro representa la comprensión de la verdad, porque estudiaron, ¿verdad? Comprendieron que el juicio iba a comenzar en 1844, entendieron mal el evento, pero la fecha estaba correcta. Así que dice, el acto de comer el libro representa la comprensión de la verdad y la recepción de ¿qué clase? Y la recepción gozosa del mensaje. La verdad en cuanto al tiempo del advenimiento, que era octubre 22, 1844, que ellos pensaban que ese era el tiempo de la segunda venida, que el juicio era la segunda venida. Dice ella, la verdad en cuanto al tiempo del advenimiento de nuestro Señor fue un mensaje que precioso para nuestras almas. Yo pregunto a los mileritas cuando estaban proclamando que la purificación del santuario era que Cristo iba a venir para purificar la tierra y establecer su reino. ¿Ese fue un mensaje dulce para los que proclamaban ese mensaje? Oh, dulcísimo. Es más, la hermana White se refirió al año 1844 como el año más feliz de mi vida. Dijo en varios lugares, dijo, el año más feliz de mi vida, porque decía, voy a ver venir a mi querido Jesús. Amaban a Jesús. Querían que Jesús viniera. Entendieron mal cómo iba a ser el juicio y a dónde se iba a realizar el juicio. Pero la fecha era correcta, porque estudiaron muy bien Daniel 8 y Daniel 9. Ahora escuchen, el acto de comer el libro no significa que al asimilar el mensaje fue dulce para los que lo recibieron. También significa que los que estudiaron el mensaje y que para ellos fue dulce, luego ellos fue tan dulce que querían que todo el mundo lo supiera y lo proclamaron. El pasaje más cercano a este pasaje de Apocalipsis 10 se encuentra en Ezequiel, el capítulo 3 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a ir allí, Ezequiel 3 y el versículo 1 al 4. Es bastante paralelo a Apocalipsis el capítulo 10 y nos explica qué significa comer el rollo, comer el libro y que es dulce. No solamente significa que ellos estudiaron la profecía y dijeron, ay, Cristo viene y se alegraron y fue dulce como la miel para ellos. No, significa que al asimilar el mensaje fue tan dulce que querían que todos los demás también tuvieran la experiencia dulce. Dice en Ezequiel 3, 1 al 4, me dijo, hijo del hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y haz qué cosa. Y habla a la casa de Israel. Es decir, al comerse el rollo, ¿qué va a hacer? Va a hablar lo que contiene el rollo. Sigue diciendo en el versículo 2, y abrí mi boca
y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo del hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca que dulce como la miel. Luego me dijo, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Qué significa comerse el rollo y que es dulce? Significa sí asimilar el mensaje, pero luego dice que hay que hacer ¿qué cosa? Hay que proclamar el mensaje. Yo pregunto, ¿los mileritas solamente cuando entendieron el mensaje que Cristo venía, se fueron a la casa y dijeron, gloria a Dios? No, ¿qué hicieron ellos? Oh, se lo comieron. Dice, esto está dulce, este pan dulce. Otras personas tienen que comerse este pan dulce también. Y compartieron el mensaje en cuanto a la venida del Señor. Ahora, el mensaje del juicio fue proclamado por un grupo que se conoce como los mileritas. Y la idea de la venida del Señor Jesucristo el 22 de octubre de 1844 fue una experiencia muy dulce para ellos. Ellos pensaban que la tierra era el santuario y que la purificación del santuario significaba que Jesús iba a consumir este planeta con fuego, iba a purificar la tierra para establecer su reino eterno. Ahora es interesante que antes del gran chasco de 1844, ya Guillermo Miller había escrito un panfleto de 16 páginas a donde mencionó 7 cosas o personas que en la Biblia se denominan con las palabras santuario o templo. Es decir, él había hecho su investigación en la Biblia sobre lo que significa la palabra templo o lo que significa la palabra santuario. Él había buscado todos los versículos. El segundo elemento en la lista de lo que la Biblia llama templo o santuario, él puso el cielo. Pero luego Guillermo Miller descartó esa posibilidad de que había algo que purificar en el cielo, porque Guillermo Miller dijo, en el cielo todo es puro y limpio. ¿Qué hay para purificar allá? Que fue una conclusión lógica pero errónea. Porque en Hebreos 9, 22 y 23 dice claramente que el santuario celestial hay que purificarlo. Porque ¿saben lo que sucede? Cuando la gente se arrepiente de sus pecados y confiesa sus pecados, contratan a Jesús como su abogado, como su intercesor o su mediador. El Señor Jesucristo toma esos pecados que se confiesan y los deposita en el santuario y los perdona por medio de su sangre. Pero esos pecados ahora contaminan el santuario celestial. Y por lo tanto, en algún momento, el santuario celestial hay que ¿qué? Hay que purificarlo. ¿Y saben lo que dicen los enemigos de la iglesia adventista? Dicen, pero eso es ridículo de que en el cielo hay que purificar los pecados. Allá no puede haber pecados, porque en el cielo, un cielo tan puro y tan limpio, allá no puede haber pecados. Y yo siempre les contesto con otra pregunta. Le digo, ok, tú dices que porque es tan puro y limpio el cielo, el lugar santísimo, no puede haber un registro de pecado. Dice, sí, eso es exactamente lo que decimos. Entonces yo le digo una cosa, ¿el Señor Jesucristo fue absolutamente puro y limpio y perfecto? Y claro, responde y me dijo, sí, ¿cómo no? Y le dije, ¿y Jesús no llevó el pecado? ¿Acaso Jesús no cargó el pecado? Un ser limpio, puro y perfecto, cargó sobre sí el pecado. Entonces, si Jesús, un ser puro, limpio y perfecto, pudo cargar el pecado, un santuario puro, limpio y perfecto también puede cargar el pecado. Así que el santuario celestial, los pecados de todos los que los han confesado entran al santuario y contaminan el santuario. Y eso es lo que había que purificar por medio del juicio. Había que en el juicio, el propósito es examinar la vida de cada uno para ver cuáles pecados se pueden borrar del santuario. Ahora en Hebreos 9, 22 y 23 dice claramente eso. Y ustedes notarán que tengo en corchetes, para los que tienen el manual, tengo en corchetes algunas notas explicativas
porque este texto no es fácil de leer. Está hablando en primer lugar del santuario terrenal. Dice, y casi todo es purificado, ¿dónde? En el santuario terrenal. Según la ley, ¿cuál ley? Ceremonial. ¿Con sangre de qué? De animales. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Vamos bien? Yo pregunto entonces, ¿el santuario terrenal era purificado con la sangre de animales? Entonces estaba contaminado, ¿sí o no? Ahora fíjense el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras, que es el santuario terrenal, de las cosas celestiales, es decir, del santuario celestial, es decir, era necesario purificar el santuario terrenal, que era una miniatura del santuario celestial. Así que dice, fue pues necesario que las figuras, el santuario terrenal, de las cosas celestiales del santuario celestial, fuesen ¿qué cosa? Purificadas. ¿Con sangre de qué era purificado el santuario terrenal? Con la sangre de animales. Así. Pero las cosas celestiales mismas, es decir, el santuario celestial, con mejores sacrificios, porque es el sacrificio de ¿quién? De la sangre de Cristo, que estos, es decir, que la sangre de los animales. Si yo pregunto, ¿el santuario celestial tiene que purificarse con sangre? Sí. ¿Con la sangre de quién? De Cristo. ¿El santuario terrenal se purificaba? Sí. ¿Con la sangre de qué? De animales. Entonces, ¿el santuario celestial está contaminado si necesita ser purificado? Lógicamente. Hebreos 9, 22 y 23 lo dice. Estamos en la página 67. Los que proclamaron a voz en cuello la venida de Cristo en 1844 estaban equivocados en cuanto al evento y el lugar a donde iba a ocurrir ese evento. Pensaban que era la tierra y que estaba refiriéndose a la segunda venida. Pero estaban en lo correcto en cuanto al tiempo, pero incorrecto en cuanto al evento y el lugar. Cuando el Señor Jesucristo no vino, como pensaban, el chasco fue amargo. Consideremos las palabras de algunos de los pioneros que pasaron por esa experiencia. ¿Ustedes creen que fue una experiencia amarga cuando pasó ese día del 22 de octubre y Jesús no vino? Gente que anhelaba que viniera Jesús. Óigame. Devastador. ¿Y saben lo que pasó con la mayoría de la gente que había creído y había proclamado el mensaje? Dijeron, estuvimos engañados. Casi todo el mundo abandonó el movimiento. De miles y miles que habían predicado el mensaje, quedó un manojito de gente. Uno de los más famosos que anhelaban ese día fue un hombre que se llama Hiram Edson. Voy a leer la descripción que él dio del chasco. Y ustedes lo tienen aquí en la mitad de la página 67. Confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles, y que su voz llamaría del sepulcro a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado, nuestros amigos que nos habían sido arrebatados por la muerte, y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje terrenal terminarían, y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor, para estar siempre con Él y para habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad que había aparejado Dios para los redimidos. ¡Wow! Teníamos altas expectativas. Y así velamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche, porque ellos todavía no habían caído en cuenta que el día termina cuando se pone el sol. Eso tenía que aprenderlo antes que Jesús pudiera venir, porque tiene que ver con la observancia del sábado. Sigue diciendo, nuestras esperanzas más ardientes quedaron
un poquito antes de eso, el día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado antes. Ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Reflexioné en mi propio corazón diciendo: la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana. Si ésta había fracasado, ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso? ¿Fue toda esta experiencia tan solo una fábula artificiosa? Así se sintió Hiram Edson. Otro de los pioneros que pasó por esta experiencia fue un hombre llamado Washington Morse. Fíjense cómo él describió el chasco. El paso del tiempo fue un amargo chasco. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo. Habían sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada corazón y con un deseo inexpresable oraban: ven, Señor Jesús, y ven presto. Pero Él no vino. Y ahora el volver de nuevo a los cuidados, las perplejidades y los peligros de la vida en plena vista de los infieles que se mofaban y burlaban como nunca antes, fue una terrible prueba para nuestra fe y paciencia. Cuando el pastor Himes, uno de los pioneros, visitó a Waterbury, Vermont, un corto rato después de pasar el tiempo, y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío. Y créanme que en Vermont hace frío. Casi no podía controlar mis emociones. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño. Esa es la experiencia amarga. La idea del juicio fue dulce, pero se equivocaron de evento. Y después de eso, la experiencia dulce se tornó amarga en el vientre. Guillermo Miller también escribió después del chasco: el tiempo pasó y el siguiente día pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún muchos más de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema, porque se habían entregado por temor. No anhelaban que Cristo viniera. Es más, cuando Cristo no vino, dijeron: menos mal. Pero los que amaban a Jesús sufrieron un cruel y terrible chasco. Ahora, hay una comparación muy interesante entre el chasco que sufrieron los fieles en 1844 y el chasco que sufrieron los discípulos en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a trazar ese paralelo ahora en estos momentos. Yo pregunto, cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén cabalgando sobre el asno, ¿fue una experiencia dulce para todos los que estaban participando en ese evento? Óiganme, ustedes pueden leerlo en Mateo 21. Una procesión larga. Estaban todos cantando: Hosana en las alturas, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Ellos pensaban ahora que Jesús iba a establecer su reino terrenal, destruir a los romanos y poner a los judíos en el ápice de la civilización. Lo interesante es que Jesús mismo fue el que organizó esto. ¿Quién fue el que mandó a buscar el asno? Jesús. Él mismo se sentó en el asno. Él mismo permitió que la muchedumbre lo alabara como rey, porque decían: bendito el rey.
Yo pregunto, ¿sabía Jesús que se iban a llevar un chasco? Que sí lo sabía. Claro que lo sabía. Y ustedes saben que Jesús estaba cumpliendo una profecía. Estaba cumpliendo la profecía de las 70 semanas. Porque la Biblia dice que a la mitad de la última semana, al Mesías se le quitaría la vida y cesaría el sacrificio y la ofrenda. Cuando Jesús entró a Jerusalén, Él estaba cumpliendo la primera parte de la profecía de los 2300 días, pero ellos no entendieron que Jesús a la mitad de la semana iba a morir. Ellos pensaban que Jesús iba a reinar. ¿Están viendo? El chasco de 1844 no fue el primero. Ahora, lo interesante es que los seguidores de Jesús estaban equivocados en cuanto al evento, pero estaban correctos en cuanto al tiempo. Porque la profecía de las 70 semanas indicaba que a la mitad de la última semana el Mesías se le iba a quitar la vida. Pero ellos como que no vieron eso, sino que pensaron que Jesús iba a reinar sobre el trono en Jerusalén. Se equivocaron de evento, pero estaban correctos en cuanto al tiempo del cumplimiento de esa profecía. Quedaron severamente ¿qué? Chasqueados. Podemos palpar un poquito el sentir de ellos cuando el día de la resurrección de Jesús, por la tarde de ese día, había 2 discípulos caminando a la ciudad de Emaús. Es interesante que eran 2. Estaban caminando en el campo hacia una aldea que se llama Emaús. Y cuando estaban caminando, Jesús los alcanza y empieza a caminar con ellos. Y uno de los 2 le dice a Jesús con lágrimas en los ojos: nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Se puede palpar el chasco en la voz de ese seguidor. Y dicho sea de paso, conocemos el nombre de uno, Cleofas, pero desconocemos el nombre del otro. Y estaban caminando en el campo. Es importante recordar eso. Ahora, lo interesante es que después del chasco, los discípulos reunidos en el aposento alto, el Señor Jesucristo se les apareció la noche de la resurrección. Y luego 8 días más tarde. Y si ustedes leen Lucas, la última parte del capítulo 24 de Lucas, van a encontrar que dice que Jesús, comenzando desde los escritos de Moisés y de todos los profetas y en todas las escrituras, les explicó las profecías que ellos no habían entendido. Interesante. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo a ellos: ahora ustedes tienen que profetizar de nuevo. Ustedes ahora tienen que anunciar lo que predicaron antes, pero con nueva luz, con un nuevo entendimiento. Id y endoctrinad a todas las naciones. Vayan y proclamen el mensaje que Cristo sí es el Mesías. Se equivocaron de evento, sí, pero Jesús es el Mesías y cumplió la profecía. Ahora vayan y proclamen el mensaje con la luz adicional que tienen. Asimilaron el mensaje, ahora compartan el mensaje. Y es interesante que en el día del Pentecostés, y no tengo tiempo de entrar en detalle en esto, tengo una serie en inglés que se llama The Secrets of Pentecost, los secretos del Pentecostés. Son 10 temas sobre el día del Pentecostés. Muchas cosas pasaron ahí que como adventistas ni siquiera hemos visto, y son muy importantes porque el derramamiento de la lluvia tardía va a ser semejante a lo que pasó en el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés, el apóstol Pedro predicó un tremendo sermón. Y en ese sermón le dijo a los que estaban presentes, y se los voy a resumir, les dijo: mire, Cristo vivió una vida de servicio, murió, fue sepultado, resucitó
entró al lugar santo para empezar su obra como intercesor. Mientras que los judíos continuaron sus sacrificios inútiles, Pedro dirigió las mentes de los fieles al santuario celestial donde Jesús había entrado al lugar santo para empezar una nueva obra. Y entonces se formó el núcleo, el remanente de la iglesia cristiana, que luego iba a ir a todo el mundo a proclamar el mensaje de Dios. Ahora miremos qué pasó en 1844. Los mileritas también tuvieron una experiencia muy dulce. Cuando esperaban que Jesús iba a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores en 1844, el 22 de octubre. ¿Había una profecía que anunciaba que algo importante iba a pasar en 1844? Sí, la parte más larga de la profecía, que tiene las 70 semanas. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Pensaban que Jesús iba a venir a la tierra, iba a purificar la tierra y establecer su reino aquí. Estaban correctos en cuanto al tiempo, pero equivocados en cuanto al evento. Igual que los discípulos. Cuando el Señor Jesucristo no vino el 22 de octubre de 1844, los mileritas quedaron profundamente chasqueados. Ya leímos algunas citas. Pero lo interesante, escuchen esto. El día después del gran chasco, el 23 de octubre, había dos personas que habían proclamado el mensaje del juicio y lo habían entendido mal, que estaban cruzando un campo. Sabemos el nombre de uno, pero no del otro. Uno se llamaba Hiram Edson. No conocemos el nombre del otro. Hiram Edson tuvo una intuición momentánea. No se sabe si fue una visión, una intuición, un pensamiento, pero él describió cuando estaba cruzando ese campo con un compañero para ir a animar a otros grupos que habían quedado chasqueados porque Jesús no había venido, él describió qué fue lo que vio. Y lo leo ahora. Vi distinta y claramente que nuestro sumo sacerdote, el día 10º del mes séptimo, que equivale en nuestro tiempo al 22 de octubre, al final de los 2300 días, entró por primera vez al segundo apartamento del santuario celestial y que tenía una obra que desempeñar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Daniel 7. ¿Recuerdan Daniel 7? ¿A dónde es la investigación? En el cielo. ¿Quiénes son investigados? Todos los que profesaron el nombre de Jesús. ¿A dónde se da el veredicto basado en la investigación? En el cielo. Nadie entendió eso sino hasta el día después del gran chasco. Como los discípulos, Jesús se les apareció y les explicó las profecías que ellos habían entendido mal. Sigue diciendo, vi distinta y claramente que nuestro sumo sacerdote el día 10º del mes séptimo, al final de los 2300 días, entró por primera vez al segundo apartamento del santuario celestial y que tenía una obra que desempeñar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Que Jesús vino a la boda en ese momento. Jesús, en otras palabras, fue al lugar santísimo para casarse con su pueblo, pero no podía casarse con su pueblo hasta que su pueblo estuviera completo. Y para que su pueblo estuviera completo, había que investigar cada caso para determinar quién es parte de su pueblo. ¿Recuerdan que leímos de Lucas 12 que cuando Jesús va a regresar de la boda a sus discípulos? Dice, estén listos para cuando regrese su Señor de las bodas. Es decir, la boda se hace en el cielo cuando ya el reino de Cristo está completo, ya cuando se ha determinado quién pertenece al reino de Jesús, Jesús se casa con su reino. Con todos los fieles que fueron investigados y hallados dignos.
Así que dice que Jesús vino a la boda en ese momento. Es decir, al anciano de días para recibir ¿qué cosa? Un reino, dominio y gloria. Y que nosotros debemos esperar hasta que ¿qué? Hasta que regrese de la boda. Y cuando regresa, ¿nos va a llevar a dónde? ¿A dónde nos va a llevar? Al cielo. ¿Y entonces qué va a pasar en el cielo? Eso se llama la fiesta. Esa es la recompensa. ¿Ve? La boda se realiza en el cielo estando su pueblo aquí. Pero luego Cristo regresa, como dice Lucas 12, recoge a sus fieles y los lleva al banquete. Porque todo matrimonio tiene un banquete. Es la parte favorita mía de la boda. Y leímos en cuanto a esa mesa de kilómetros de longitud que los ojos alcanzan a divisar toda la mesa. Y todos los redimidos alrededor de la mesa, todos los que fueron hallados dignos en el juicio, los miembros del reino, están todos sentados. Y Cristo Jesús va a venir a servir. Va a ser el mesonero. Increíble. Y la hermana White, que vivió sus últimos años allá en el Valle de Napa, en Santa Elena, y dice que en la mesa había maná, y había granadas, y había uvas, y había almendras. Uvas. Todos eran frutos del Valle de Napa. Porque en ese tiempo no se conocía el mango. Ni el níspero. Mi fruta favorita, el níspero. No se conocía la guanábana. Ni el rambután. Pero la hermana White dice, y muchas otras clases de fruta. Gracias a Dios por eso. Y Jesús lleva a su pueblo a la mesa de banquete y les sirve. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y dice que vendrán del norte y el sur, el oriente y el occidente, se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Mientras que los hijos del reino, los que profesaron seguir a Jesús, pero en realidad no se arrepintieron, ni confesaron sus pecados, ni confiaron en Él, serán echados fuera, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Los falsos creyentes. Y entonces ahora lo interesante es que ahora, como Pedro predicó que Cristo había entrado en una nueva fase de su obra en el lugar santo, ahora los pioneros dijeron, Cristo ha entrado a una nueva fase de su obra en el lugar santísimo. Entró a medir el templo, el altar y los que adoran en el templo. Eso lo vamos a estudiar en nuestro segundo tema de mañana. Y del gran chasco quedó un pequeño remanente, fiel. La mayoría, como sucedió en la entrada triunfal, la mayoría abandonó el movimiento. Dijeron que habían estado engañados. Lo mismo sucedió en 1844. Quedó un manojito, un pequeño remanente fiel. Y entonces Dios les dijo, vayan y profeticen de nuevo con la nueva luz que tienen. Salgan y proclamen los mensajes de los 3 ángeles. Y se estableció una iglesia que tomó proporciones globales. Una iglesia que está en casi cada país del mundo, proclamando el mensaje de que estamos ahora en el juicio y que tenemos que prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor. Ahora, vamos al último punto en la página 70. ¿Le está quedando claro Apocalipsis 10? Es una descripción del movimiento adventista, ¿sí o no? Por eso yo digo, la profecía más clara en la Biblia que identifica al pueblo remanente. Todos los detalles cuadran perfectamente. El fin de los tiempos proféticos, los 7 truenos, lo que no pudieron entender, el hecho de que empezaron a estudiar la profecía de Daniel, todo está en su orden cronológico exacto y perfecto. Ahora, alguien dirá,
Estamos en la página 70. Pero Juan fue el que pasó por esta experiencia. Nada dice Apocalipsis 10 de un pueblo entero que iba a tener esta experiencia agridulce al final de la historia. Porque el libro de Apocalipsis dice que fue Juan. El que se comió el libro fue dulce en la boca y amargo en el vientre. Fue Juan. Nada dice de que esto se aplica a un pueblo. Permítame leerles una cita de William Shea que demuestra que Juan es un símbolo o representa a un pueblo al final de la historia. Él personifica al pueblo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Voy a leer la cita y luego resumimos. Dice William Shea, quien fue mi profesor en el seminario de Andrews hace unas cuantas décadas. Un erudito de primera categoría, mente fotográfica, médico, que luego se convirtió en arqueólogo. Y me acuerdo en la primera clase que tuve con él, que nos dijo, yo no sé cómo alguien en su sano juicio prefiere ser médico que arqueólogo. Y cuando daba clase daba las medidas de las ciudades y cuán alta era esta torre y los nombres de todos los que vivían ahí, sin nota alguna, sin una sola nota. Él escribió esto. Cuando Juan recibió esta visión, vivía al principio de la era cristiana. Es decir, vivía en el periodo de ¿cuál trompeta? Juan vivió en el periodo de la sexta trompeta. Juan vivió en 1844. No. ¿Cuándo vivió Juan? En el tiempo de la primera trompeta. Porque la primera iglesia, el primer sello, la primera trompeta, son el comienzo de la iglesia cristiana. Así que dice, cuando Juan recibió esta visión, vivía al principio de la era cristiana. Pero este panorama profético se cumple hacia el fin del tiempo, en la sexta trompeta. Mucho tiempo después de la muerte de Juan. Por lo tanto, debemos entender que Juan representa a aquellos que proclamarán este mensaje final, el papel que él estaba jugando en ese momento. Así que la primera razón por la cual sabemos que Juan representa a un pueblo es que Juan murió durante el periodo de la primera trompeta, mientras que esto está sucediendo en el periodo de la sexta, hacia el final de la historia. Pero hay una segunda razón. Sigue diciendo, hubiera sido físicamente imposible que Juan llevara este mensaje a todos los grupos a los cuales se le mandó que lo llevara. Porque el ángel le dice, necesitas profetizar de nuevo a todas naciones, tribus, lenguas, pueblos y reyes. ¿Ustedes creen que Juan solo podía hacer eso? No. Concluye, por lo tanto, debemos esperar que esta comisión en el tiempo del fin sea cumplida por un grupo o por un movimiento. Y la historia demuestra que ese movimiento fue el movimiento adventista que esperaba la venida del Señor Jesucristo en 1844. No tenemos nada de qué avergonzarnos como adventistas. Algunos teólogos de la iglesia dicen, no hablemos de eso porque dicen que la iglesia adventista comenzó con un chasco. Pues la iglesia cristiana también comenzó con un chasco. Los discípulos no quedaron chasqueados y después entendieron. Y después proclamaron el mensaje otra vez con nueva luz. Claro que sí. Entonces, si ellos sufrieron un chasco y después entendieron la razón del chasco y salieron a proclamar el mensaje con el nuevo entendimiento, entonces ¿por qué la iglesia remanente no puede pensar también con un chasco y después entiende mejor la razón del chasco y luego se les dice vaya y proclamen los mensajes de los 3 ángeles al mundo? Y es más, si tuviera tiempo les demostraría que cada vez que Jesús comienza una nueva función en su obra hay un chasco. Porque la gente no entiende lo que Él va a hacer. Juan el Bautista preparó el camino para el comienzo del ministerio de Jesús.
Y predicó, este es el Mesías. Y Juan ni siquiera entendía lo que estaba predicando. Y por lo tanto terminó en la cárcel chasqueado. Pero luego los dos discípulos que él mandó a Jesús para preguntarle, ¿tú eres el Mesías o hemos de esperar a otro? Y ya había dicho, este es el Mesías, el Cordero de Dios. Y ahora dice, ¿eres tú el Mesías? Y entonces los dos discípulos regresaron y le dijeron a Juan, le dijeron a Juan, mira, abre los ojos de los ciegos y sana a los leprosos y resucita a los muertos. Y entonces dice la hermana Juan, el deseado de toda la gente es que Juan se le prendió una luz en la mente, dijo, Isaías 61, 1 al 3. Y murió en paz porque entendió finalmente con las escrituras que había estado equivocado en cuanto a la clase de reino que había venido Jesús a establecer. Yo pregunto, cuando Jesús entró a Jerusalén sentado sobre un asno, ¿la gente entendió mal lo que iba a hacer? ¿Entendieron que Jesús iba a morir en la cruz? ¿Cuando lo proclamaron rey? No. ¿Quedaron chasqueados? Sí. Pero después Jesús se los explicó y quedaron satisfechos. Yo pregunto, ¿en el día de Pentecostés también quedaron chasqueados? ¿Sí? Y ustedes dicen, ¿cómo fue? Muy sencillo. Poco antes de que Jesús ascendiera al cielo, los discípulos le dijeron a Jesús, ha llegado el tiempo que vas a establecer el reino para Israel. Y Jesús le dice, bye. Quedaron chasqueados. Pero cuando descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, entendieron que Jesús tenía una obra que desempeñar. Y en 1844 sucedió exactamente lo mismo. No entendieron, pero entendieron después. Por eso yo siempre he dicho, y la gente dice, pero pastor, ¿por qué razón es que si ellos no entendieron, mejor que Jesús hubiera esperado hasta que entendieran para entonces hacer lo que iba a hacer? No podía. Porque Jesús tenía un calendario de eventos y él tenía que cumplir cada evento como decía el calendario. Él no podía decir, bueno, yo sé que las 70 semanas dice que a la mitad de la última semana va a ser sacrificado el Mesías, pero como la gente no entiende, yo lo voy a postergar. No, no, no. Ni en 1844 decía, la gente no entiende nada de lo que yo voy a hacer. No, yo voy a esperar hasta que entiendan. No, Jesús dice, mire, lo que yo voy a hacer un paso adelante y después van a entender. La culpa no es de él, la culpa es del pueblo. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Ahora, mañana. No se pierdan mañana. Yo sé que esta noche es noche de culto y viene más gente. Y yo sé que el jueves, donde quiera que he estado, el jueves es la peor asistencia de todos los días de la semana. Pero mañana ustedes me van a hacer quedar mal con esa predicción. Porque mire, mañana vamos a hablar de lo que significa medir el templo, el altar y los que adoran en ese templo. Y vamos a estudiar más detenidamente lo que significa profetizar de nuevo. Vamos a estudiar la misión de esta iglesia. Una misión que prácticamente se ha olvidado. Una misión casi inexistente en las iglesias, especialmente en los países desarrollados. Mañana vamos a reencauzarnos de nuevo. Y vamos otra vez a calibrarnos como Dios quiere. Vamos a hablar de lo que debemos estar haciendo. Y cómo Dios, por su poder, va a traer a la iglesia para terminar la obra de Dios en esta tierra. Para que podamos irnos a nuestro hogar. ¿Están contentos de vivir aquí? ¿Les gusta vivir en Los Ángeles? Una persona me decía, oiga pastor, pero yo tengo una casa muy bonita aquí. Yo le dije, ¿es de oro? Oh, yo tengo un carro nuevecito, brillante, bueno. ¿Vuela?
Hermanos y hermanas, nada de lo que tenemos aquí es la sombra de lo que vamos a tener allá. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? ¿Qué cambiará el hombre por su alma? Es tiempo, hermanos y hermanas, que nosotros nos despertemos y sepamos por qué existimos. Y que le contemos estas cosas a las personas que están anhelando alguna esperanza. El mundo está sin esperanza. Ven todo lo que está pasando. ISIS y ataques terroristas y huracanes y terremotos y problemas. Dice, ¿a dónde conduce esto? Angustiados, no saben. Nosotros sabemos. Y hay de nosotros si nosotros no les contamos. Es tiempo de que les contemos las cosas como son en las profecías. Con amor, pero con decisión. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio. Oremos, Padre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta maravillosa profecía, que en todos sus detalles se cumple en el movimiento adventista. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de pertenecer a este pueblo. Pero al mismo tiempo te pedimos perdón por no haber cumplido la misión que tú has dado a este pueblo. Ayúdanos, Señor, a despertarnos de nuestro sueño y a tener esa pasión que arde en nuestro corazón, en nuestro vientre, de contarle a otros los grandes eventos que pronto van a pasar y lo glorioso que será vivir con Jesús por los siglos de la eternidad. Gracias por habernos acompañado y gracias porque estarás con nosotros a regresar a nuestros hogares. Te pedimos esto en el precioso nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.